Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa. Esta es nuestra fe, el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos, como siempre, en sus hogares compartiendo la doctrina de nuestra fe cristiana. Que podamos entonces, en compañía del Señor, estar en su presencia y que su Espíritu Santo ilumine este momento para que ustedes, junto con nosotros también, podamos profundizar aún más nuestra fe. Estamos pues en el año de la familia convocado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua para la provincia eclesiástica de Nicaragua, haciendo eco del Papa, del llamado del Papa Francisco, para este año, dedicarlo a la familia. Sabemos que ha sido convocado un sínodo extraordinario sobre la familia. Ya en las comunidades eclesiales están ya algunas consultas y preguntas que estas redundarán en respuestas que se habrán de reflexionar para ser enviadas a este sínodo que será convocado por el Papa Francisco. Bien, nos ponemos ante la presencia del Señor e invocamos la Santísima Trinidad diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, el tema que nos trata el día de hoy es el conocimiento de Dios. Habíamos profundizado en el anterior tema sobre este título primero que nos redunda el Catecismo de la Iglesia Católica: el hombre es capaz de Dios. Y en este sentido hablábamos un poco, profundizábamos sobre el deseo inscrito en el corazón del hombre, ese deseo de buscar a Dios. Y el día de hoy vamos a tratar de abarcar un poco más los números concernientes para ir entrando en esta dinámica acerca de cómo el Señor se viene revelando y cómo nosotros somos capaces de hablar de Dios, no solamente tenerlo como una especie de concepto, sino también como una experiencia viva, interna, que está dentro de nosotros. Bien, estamos entonces reflexionando en este programa sobre el conocimiento de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla en el número 31 que el hombre es creado a imagen de Dios y llamado a conocer y amar a Dios. Hay una vocación divina inscrita en nuestro corazón que estamos anuentes a esa llamada, a esa convocación del Señor. Nuestra alma también se inclina constantemente en esa búsqueda de lo trascendente. El hombre que busca a Dios descubre también ciertas vías o caminos para acceder al conocimiento de Dios. Se le llama también pruebas de la existencia de Dios, no en el sentido de las pruebas de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a esas verdaderas certezas. Sin embargo, nosotros sabemos muy bien que desde que estamos en esta dinámica de la filiación divina, ¿cómo es posible que nosotros podamos hablar de Dios y tener deseo de Él? Ese es un misterio insondable. Y vamos, un misterio insondable que se descubre dentro de las religiones, en los hombres, en el ser humano, en esa búsqueda de lo trascendente. También entre los no creyentes, fíjense bien, figuran los agnósticos o los indiferentes, aquellas personas que afirman que el ser humano no es capaz de saber si Dios existe o no. O sea, hay una indiferencia implícita en ellos. Sin embargo, esto no lo podemos aseverar nosotros o asegurarlos. Una indiferencia que se destaca propiamente por la falta de esa búsqueda o también la falta de esperanza en el corazón humano. Y algunos creyentes no cristianos, en este caso, se aproximan hoy al agnosticismo o a esa indiferencia que le estábamos llamando. Según algunos estudiosos, el budismo originario no habría sido una religión, sino más bien una filosofía agnóstica. La corriente religiosa llamada Nueva Era, que ha tomado un fuerte impulso en Occidente, está impregnada de esa tendencia agnóstica del universo, buscarle el sentido de lo trascendente en cualquier cosa, pero sin embargo no buscarlo en Dios. Entre los cristianos hoy en día hay muchos de nuestros hermanos
protestantes, pero también unos cuantos católicos, piensan que la fe es una opción personal que no guarda ninguna relación con la razón o no tiene ninguna justificación. Bueno, según muchas de estas personas, la fe sería un mero sentimiento, algo puramente privado e incomunicable. Bueno, ¿y usted qué opina, hermano televidente? ¿Qué opina usted acerca de estas posiciones muy personales, que sería algo así como una opción y que la fe se mueve dentro de lo que es el sentimiento? Sabemos muchas veces que esto puede radicar también en una experiencia. Hemos compartido con ustedes algunas veces en el Catecismo de la Iglesia Católica, en algunos programas, que la fe no es simplemente una expresión del sentimiento humano. Decir, por ejemplo, es que yo siento que el Señor está aquí, yo siento que el Espíritu de Dios está en este lugar. Sin embargo, cuando vienen las pruebas y cuando vienen las dificultades, huimos de esa presencia del Señor y entonces es más difícil captarlo. Y esto se mueve en el plano del sentimiento humano. La fe no es solamente un mero sentimiento, algo que yo puedo captar por lo que yo creo o pienso. La fe es algo más profundo. La fe, además, es más profundo y es más que una experiencia. El Papa Juan Pablo II nos recordaba que la fe y la razón son como las dos alas mediante cual el alma se eleva hacia la contemplación de la verdad. Necesariamente tenemos que preguntarnos por muchas cosas y las preguntas nos llevan a esas respuestas convincentes, esas respuestas contundentes acerca de Dios. La Iglesia Católica ha rechazado siempre tanto el racionalismo, o sea, el extremo de la razón, que sobrevalora a la razón y desprecia la fe, como el fideísmo, que también es el otro extremo, que aprecia a la fe, pero subvalora a la razón. Entonces aquí tenemos que llegar a un justo medio, al equilibrio. Necesitamos de la razón, pero también necesitamos de ese asentimiento del corazón, que es más profundo, para encontrar, digamos, la razón de nuestra esperanza, como nos dirá San Pedro en su primera carta. Bien, si nosotros nos preguntamos acerca de la existencia de Dios, al hacernos una pregunta ya está haciendo su papel, está haciendo su función la razón, porque la razón se está preguntando. Decíamos en el encuentro pasado que tenemos que preguntarnos, bueno, ¿por qué el sol tiene su hora determinada y sabemos y estamos conscientes de que hay un amanecer y de que hay un anochecer? De hecho, el cosmos, en la geografía, el cosmos, el universo nos hablan precisamente de la existencia de Dios. Es lo que el Catecismo de la Iglesia Católica habla de pruebas convergentes y convincentes. En el número 32 nos dice el Catecismo que un punto de partida es la creación, es acerca de la prueba material de la existencia de Dios. El mundo, a partir del movimiento y del devenir de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. Uno empieza a preguntarse, digamos, inquietudes muy sencillas. Imaginémonos los colores de las plantas, los colores de las rosas. Son pigmentos que no son materializados por el hombre. Es un pigmento muy natural y ese pigmento muy natural pues viene de Dios, de su creador. Es ahí donde el hombre ha inventado los colores en sus más variadísimas expresiones acerca de la naturaleza, o cuando vemos un arco iris que se aprecia en el horizonte y vemos los colores cómo se dan, también podemos descubrir la presencia y la belleza de Dios, porque son situaciones que se dan en la naturaleza, que no es producto de algo, de un invento del hombre.
No, eso está en la naturaleza, en sus movimientos. Y podemos descubrir entonces la presencia de Dios. Por eso el catecismo básico para niños que van a recibir la primera comunión, en una de sus primeras preguntas, dice de dónde vienen todas las cosas que vemos y tocamos. Entonces se responde de Dios nuestro Padre que nos cuida y nos ama, y ciertamente que sí. Nosotros y ustedes como padres de familia, un primer encuentro de catequesis acerca del crecimiento de nuestra fe es sacar a los niños al patio y enseñarles el universo, enseñarles las estrellas, sabiendo que la grandeza de Dios también se manifiesta en toda la creación, en el sol, las estrellas, en lo que nosotros podemos observar todos los días. Y ciertamente que hay un momento en que la naturaleza no tiene ese aprecio, también la naturaleza, en ella hay una rebelión contundente, y es ahí donde también tenemos que preguntarnos como San Pablo, que la naturaleza también se rebela. ¿Por qué? A causa del maltrato que hace el ser humano a la naturaleza. Por eso San Francisco de Asís nos va a traducir esta mística del hermanamiento y de la fraternidad con la naturaleza. Esto es muy importante, que podamos nosotros confraternizar con la creación, porque también la creación es obra de Dios. San Pablo afirma que, refiriéndose a los paganos, que lo que de Dios se puede conocer está en ellos de manifiesto. Dios se lo manifestó porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Romanos capítulo 1 del 19 al 20. Bueno, entonces aquí empieza el Señor a revelarse, empieza Él a darse a conocer entre toda su belleza, entre todo su orden, en toda la organización y trascendencia que hay dentro del universo. Aunque el hombre no busque al Señor, el Señor siempre sale a su encuentro, y esto es maravilloso, una experiencia que podemos darla a entender. A la pregunta si la razón humana puede conocer a Dios, la doctrina católica da una respuesta decidida. Sí, el ser humano, con la sola luz natural de la razón, es capaz de conocer la existencia de Dios y algunos de sus atributos. Es capaz de probar la existencia de Dios con argumentos racionales. En el primer paso de nuestra reflexión nos tenemos que preguntar, y aquí empezamos a filosofar, empezamos a darle uso a la razón, porque la razón se pregunta: ¿por qué late en el hombre el deseo de Dios? Entonces la razón empieza a preguntar: ¿por qué en mí está ese deseo de Dios si yo no lo estoy procurando, si yo no lo estoy motivando? Pero hay adentro en el corazón, hay adentro en el interior del ser humano que me hace buscar a Dios, pese a las dificultades, como decíamos en el encuentro pasado, que hay situaciones en que esta búsqueda de Dios puede ser desconocida, puede ser olvidada, puede ser rechazada. Y mencionábamos algunos factores, entre ellos el mal testimonio de los cristianos, el mal ejemplo de los creyentes, el pensamiento hostil a la religión que nosotros los podemos ver en algunos medios de comunicación, cómo se ataca a la iglesia, cómo se ataca a la religión, cómo se ironiza lo que es todo lo referente a la fe. Sin embargo, aunque esas situaciones puedan alejarnos de ese deseo de Dios, allá en el interior hay algo profundo. ¿Por qué late en el hombre el deseo de Dios? Dios mismo, al crear al hombre a su propia imagen, inscribió en el corazón de éste el deseo de verlo. Aunque el hombre ignore
a menudo este deseo. Dios no cesa de atraerlo hacia sí para que viva y encuentre en él aquella plenitud de verdad y de felicidad a la que aspira sin descanso, como dirá San Agustín en un momento determinado de su contemplación, de su reflexión sobre Dios. En consecuencia, el hombre por naturaleza y por vocación es un ser esencialmente religioso, capaz de entrar en comunión con Dios. Esta íntima y vital relación con Dios otorga al hombre su dignidad fundamental. Aunque habemos personas en nuestros hogares, en nuestras comunidades, lo podemos nosotros constatar, tal vez habrá algún indiferente, alguien que se burle de usted porque usted va a la iglesia, porque usted va a misa, porque usted reza el rosario, alguien que haya alguna persona que esté ironizando o ridiculizando lo que usted está haciendo como parte de sus manifestaciones de fe. Sin embargo, dentro de esa burla, dentro de esa ironía que hay dentro de esa persona, en el fondo ella también quiere realizar esos gestos o esas manifestaciones, pero no lo hace. En su interior existe. Nosotros tenemos que tener y hacer mucha oración por estas personas, que puede ser su esposo, que puede ser su hermano, incluso pueden ser sus hijos o puede ser la propia madre, que esté en esta relación hostil hacia esas manifestaciones de fe y que se pueda burlar acerca de estas manifestaciones de fe. ¿Por qué? Porque los creyentes no damos testimonio, o porque lo que usted escucha en las noticias, lo que usted escucha en los medios de televisión o ve en los medios de televisión. Sin embargo, eso no debe cambiar nuestro principio, eso no debe cambiar nuestro corazón. Dios está dentro de nosotros, esto es muy importante. Y dentro de la Iglesia Católica, a pesar de que nosotros damos mal testimonio como seres humanos, porque sabemos que la Iglesia es humana y es divina, por su parte humana, su dimensión humana, nosotros cometemos muchos errores. Incluso personas que damos o estamos, nos exigen más por nuestra consagración, sacerdotes o religiosos o laicos comprometidos. Sin embargo, los principios que hay en ella, los mandamientos, los sacramentos, todo ello es invariable y no cambia, porque todos estamos llamados a la santidad. Es a nosotros que el Señor nos va a pedir muchas cuentas. Eso no debe ser ninguna justificación para que usted se aleje de la iglesia. Al contrario, usted está llamado a rezar y a orar más, a empeñarse en esa oración, porque usted ama a Dios y ama a la iglesia. La finalidad religiosa de la existencia, sí decíamos, puede ser desconocida, puede ser olvidada, puede ser rechazada, ya sea por ignorancia o por la misma indiferencia religiosa. Hay muchas cosas que nosotros no conocemos y esto estamos procurando en estos encuentros con el Catecismo de la Iglesia Católica, ir descubriendo nuestra fe por los malos ejemplos de los creyentes, como decíamos anteriormente. Pero aunque el hombre se olvide de Dios o lo rechace, Dios no deja de llamar a cada persona a que encuentre su felicidad. Pero ¿cómo se puede conocer a Dios con la sola luz de la razón? Empezamos otra vez a preguntarnos, ¿cómo puede ser eso posible? A partir de la creación, esto es del mundo, de lo que nosotros podemos observar, y de la persona humana, el hombre, con la sola razón, puede con certeza conocer a Dios como origen y fin del universo y como sumo bien, verdad y belleza infinita. Bueno, los científicos tratan acerca de descubrir las causas y las consecuencias de los fenómenos que observan. Sin embargo, no han llegado a la
finitud y plenitud completa de eso que observan, de eso que es medible, de los fenómenos. Nos pueden explicar las causas de los fenómenos, nos pueden decir o predecir muchas cosas de un fenómeno natural, o también, sin embargo, pueden hacer una estructura, y está la medicina, está la ciencia que da respuestas múltiples y soluciones a las preguntas del ser humano. Pero la pregunta más trascendente que puede existir, bueno, ¿y el hombre de dónde viene y hacia dónde va? Una situación límite es, y que también la pregunta del ser humano llega hasta ahí, aunque por muy indiferentes que podamos ser, una situación límite es la muerte. En esta situación límite, el hombre se encuentra solo con este misterio insondable que es Dios. Aunque le haya negado, aunque haya sido indiferente, hay un momento en el ser humano, y es en este momento en que el ser humano se encuentra solo con él mismo y con su misterio. Es Dios el anhelo último de su corazón, y ahí está presente, está actuando en su interior. Lo que Dios pueda conocer está en ellos de manifiesto, y Dios lo ha manifestado, y es todo lo que nosotros podemos ver y observar. El catecismo también, además de la naturaleza, además del movimiento organizado que tiene el universo y en la cual nosotros podemos descubrir a Dios, también el catecismo nos menciona el hombre, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral. Podemos decir, bueno, en todas las religiones, llámese como se llame, el ser humano está llamado a respetar al uno y al otro, porque si no existiese este principio, entonces el mundo, las sociedades mismas serían una anarquía. Imaginémonos si esto no estuviera en el corazón de la persona, si este deseo de encontrarse con el otro, cuánta anarquía, de un lugar donde no está Dios. Entonces hay mucha envidia, muchos celos, mucho desconocimiento, y hay un odio y una aversión al ser humano. Sin embargo, aquí está, aquí podemos descubrir en el sentido moral, y el sentido moral lo tienen los católicos, lo tienen los evangélicos, lo tienen los budistas, lo tienen los musulmanes, en fin, todas las religiones expuestas que nosotros podemos conocer, saben que hay o que debe haber un sentido moral en el ser humano para que las sociedades puedan sobrevivir. Y ya no hablemos de religiones, hablemos del hombre de mundo, hablemos del hombre que se mueve en el mundo. Y el hombre que se mueve en el mundo, en la economía, en la política, el hombre de mundo sabe que tiene que respetar al otro, porque si no respeta al otro, entonces hubiese una anarquía social increíble. No estamos hablando ya de religión, y este sentido moral está en él, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, incluso de aquel que se burla, o ironiza del creyente. También sabe en su interior y en su corazón que se tiene que portar bien, porque si no se porta bien, entonces los demás va a retribuirse una situación de venganza, y bueno, entonces si no se porta bien, no va a construir una comunidad, no va a construir un orden social. En todo esto se perciben signos de su alma espiritual. Usted que no cree, usted que no cree, que no cree que Dios está en usted, que ironiza lo que es la religión, que ironiza lo que es la fe, en su alma hay estas presencias, estas manifestaciones espirituales, la semilla de la eternidad que lleva en sí al ser irreductible a la sola materia. Su alma no puede tener origen más que en Dios. Pobre alma que solo piensa que después de la muerte su cuerpo se va a descomponer y que no tiene otra trascendencia.
pobrecito, porque la esperanza en él no hay esperanza. Y la esperanza puesta e inserta en la persona, en la persona que busca a Dios, nos hace trascender aún más allá y desear cosas más profundas y aún que vayan digamos, que vayan bien de la persona, que redunden en bien de la persona. El mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último, sino que participan de aquel que es el ser en sí, sin origen y sin fin. Así, por estas diversas vías que hemos mencionado, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de la realidad, que es la causa primera y el fin último de todo, y que todos llaman Dios. Aquí ya nos estamos asomando a las 5 vías propuestas por Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo de la época del medioevo. La Iglesia le debe mucho a Santo Tomás de Aquino en sus estudios y en sus reflexiones, para que nosotros podamos hoy tener también razón de nuestra esperanza. Las 5 vías de Santo Tomás de Aquino están basadas en 2 principios metafísicos: el principio de razón de ser y el principio de la causalidad. El principio de la razón de ser afirma que todo lo que existe tiene razón de ser. Y este principio es evidente. El principio de la causalidad afirma que todo ente contingente tiene una causa. Bien, todo ente tiene razón de ser. Si un ente no tiene su razón de ser en sí mismo, entonces lo tiene otro ente que es su causa. Aunque las 5 vías son diferentes, comparten una misma estructura general. Cada vía parte de un dato de la experiencia. Existe un ente que tiene determinada propiedad. Dice Santo Tomás que demuestra que esa propiedad implica que ese ente no tiene en sí mismo su razón de ser, por la cual es causado. Entonces hay un segundo ente que es la causa primera. Bien, es imposible pues que la sucesión de causas que no tienen en sí misma su razón de ser sea infinita, porque entonces ninguna de esas causas podría fundamentar la razón de ser de nuestro primer ente. Santo Tomás demuestra por la vía del absurdo que el ser incausado no puede tener aquella propiedad signo de la contingencia del ente que fue nuestro punto de partida. Lo que pasa es que él está hablando ya aquí, aunque sea un lenguaje muy filosófico, él está hablando que hay una causa primera y una causa segunda. Y dice él que existe un ser que es el primer motor, la causa primera, el ser necesario, el ser perfectísimo, el gobernador del mundo. Un ser así es lo que llamamos Dios. Por tanto, Dios existe. Esa es la razón de ser. Veamos ahora de manera práctica esto que nos propone Santo Tomás. La primera vía es la prueba de las causas del devenir. Su punto de partida es el hecho que existen cosas que se mueven. No se refiere al movimiento físico, sino al movimiento metafísico, que incluye todo tipo de cambios, no solo el cambio de posición. Por el principio de la causalidad, el movimiento requiere una causa eficaz, un motor. Santo Tomás demuestra que existe un primer motor inmóvil, el que llamamos Dios, y esta prueba se sitúa en el plano científico. No se sitúa en el plano científico, sino su punto de partida es el hecho de que existen cosas que pueden ser causas eficientes actuales. Santo Tomás demuestra que es un ser incausado, causa primera de todos los seres causados. Demuestra que exista un ser incausado, que es la causa primera de todos los seres causados. Bien, nosotros podemos experimentar cómo en nuestro interior no nos quedamos siempre con lo mismo. Nuestro pensamiento también está evolucionando.
Imaginémonos que siempre nos quedásemos con lo mismo, con lo mismo con el mismo concepto, y si no hubiese evolución en nuestros pensamientos, no hubiese una creación, no hubiese una creación de una idea. Sin embargo, esto que se mueve en nuestro interior, que se mueve en nuestra razón, nosotros no lo producimos, no tiene su razón de ser, porque hay un ser que lo está motivando constantemente, y ese ser es Dios. Hay un ser sobrenatural, un ser que gobierna todo, que gobierna el mundo. También habla de las pruebas, de los grados de perfección. Su punto de partida es el hecho que existen cosas con diferentes grados de perfección. Se trata aquí de las perfecciones simples, es decir, aquellas que no están necesariamente mezcladas con imperfecciones. Y habla de perfecciones simples como la unidad, la verdad, la bondad, la belleza, la inteligencia, la voluntad. Y todas ellas son facultades del alma, están en nosotros. ¿Quién nos los ha puesto? Que cada persona pueda tener entonces todas estas motivaciones. Son perfecciones que hay dentro de ellas, y estas perfecciones o facultades del alma nos llevan siempre a descubrir algo. Ya la hemos enumerado: la verdad, la bondad, la belleza, la inteligencia, la voluntad. Otro punto de partida es el orden del mundo. Es el hecho de las leyes naturales, la noche, el día, la ley de la gravedad, y que existen seres no inteligentes que obran en vista de un fin. Sus actividades presentan una constancia de búsqueda del bien que denota una finalidad. Bien, en todas estas situaciones filosóficas o conceptos filosóficos en las cuales nos sitúa Santo Tomás, él nos lleva a esto que es una conclusión, digamos, muy concretas. Es Dios que actúa en nosotros. Planteémonos una pregunta o planteémonos un argumento basado en una obligación moral. El hombre se siente absolutamente obligado a hacer el bien y a evitar el mal. El hombre lo siente y lo sabe, el ser humano, la persona, obligado a hacer el bien y a evitar el mal, aunque nadie se lo diga. Sí necesitamos muchas veces un pequeño recuerdo, pero esto ya viene en la persona y se mueve dentro de la inteligencia, se mueve dentro de la razón y también está dentro de la voluntad. Una obligación absoluta implica la tendencia de la voluntad a un bien absoluto. Esta tendencia no proviene de la libre elección del hombre, sino de una necesidad natural, como nuestra voluntad se inclina constantemente a Dios. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo nuestra voluntad nos mueve a buscar a Dios? No es que nos sintamos obligados, es que ya nuestra naturaleza está implícito en eso. Esta necesidad natural proviene del Creador de nuestra naturaleza. Es lo que está diciendo Santo Tomás acerca de una causa primera y de la causa segunda. Dios mismo es el bien absoluto y se crea seres espirituales. Necesariamente lo obliga a tender hacia sí mismo. Él es el fundamento de esa obligación moral. Bien, entonces el mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último, sino que participan de aquel que es el ser en sí, su origen y su vida. Y nos dice más adelante que las facultades del hombre le hacen capaz de conocer la existencia de Dios personal. Pero para que el hombre pueda entrar en la intimidad de Él, ha querido revelarse, ha querido darse a conocer y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana. Bien,
Vamos a continuar este tema, digamos, tan apasionante acerca de la pregunta sobre Dios y cómo es que Dios se va revelando constantemente en nosotros y cómo el catecismo de la Iglesia Católica nos va presentando las pruebas convincentes y convergentes acerca de la existencia de Dios. Hablábamos de pasos muy sencillos, hablábamos del mundo, del universo, del cosmos, hablábamos del hombre, de sus facultades como la bondad, la belleza, la voluntad, la inteligencia, y cómo esto también, a partir de estas, digamos, de estas dos situaciones que podemos ir descubriendo, podemos descubrir la presencia de un ser infinito, de esa causa primera, como dice Santo Tomás de Aquino, que es el origen de todo, el centro de todo, que es Dios mismo. Bueno, entonces nos vamos preparando para el próximo programa en el tercer artículo que tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, el conocimiento de Dios según la Iglesia y cómo hablar de Dios para terminar este primer capítulo del Catecismo de la Iglesia Católica, ir entrando poco a poco en esa dinámica de la revelación de Dios en nuestra vida, en nuestra existencia. Estamos a hacernos acompañar entonces de la Santísima Virgen María. Asistamos a la Eucaristía. La Eucaristía es el encuentro también con el Señor, como cuando la samaritana se encuentra con el Señor. Necesitamos de esos pequeños espacios, de esos pequeños encuentros con el Señor. Leamos las Sagradas Escrituras, no a nuestro antojo, no a lo que yo quiero saber, no a lo que yo quiero adivinar, sino a lo que el Espíritu Santo suscita en mi corazón. Veamos también, recemos el Santo Rosario. El rezar el Santo Rosario nos hace estar dentro de esa presencia trinitaria en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Todo esto son medios por los cuales podemos también acceder a Dios. Contemplemos el universo, salgamos al patio un momento, sentémonos tranquilos y relajados, miremos el cielo y estemos un poco en silencio para ir descubriendo la presencia de Dios. Y acerca de nuestros pecados y acerca de los pecados de los creyentes, bueno, ocuparnos de rezar mucho y orar mucho por cada uno de nosotros. Y acordémonos también de que también todos hemos pecado, dice San Pablo. O sea, también reconocer que yo he pecado y que no puedo estar señalando los pecados de los demás, también yo he pecado. Tener la humildad de reconocer los propios pecados. Hasta una próxima edición del Catecismo de la Iglesia Católica, donde esperamos Dios mediante encontrarnos nuevamente con ustedes, si Dios así lo permite.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.